de comunicación, empresas que tienen intereses en diversos temas, no solamente se dedican al periodismo informativo, sino que se dedican a la televisión, a vender periódicos, a vender cables, a vender publicidad, son un holding empresarial. Me parece importante distinguir entre dos palabras, autocensura y autorregulación. A veces las confundimos. Y resulta que autocensura es todo silencio del periodista que ha sido inspirado o por sus intereses o por sus miedos. Uno llega a imponer ese silencio por alguna de esas dos razones. Y las últimas recomendaciones de los organismos de libertad de prensa en Colombia, de las ONGs que abogan por libertad de prensa, como la FLIP, por ejemplo, y otras, vienen señalando que en Colombia se ha reducido la amenaza de atentados directos, violentos contra periodistas. Ha disminuido el número de periodistas muertos, por ejemplo, pero se ha incrementado la amenaza de la autocensura. Es decir, que los propios medios e incluso los propios periodistas apelan al silencio, a no publicar historias como mecanismo para protegerse. Y una de las crónicas del libro Tierra de Sangre, Memorias de las Víctimas, tuve a último momento que retirarla del libro por amenazas. En varias oportunidades me intimidaron de diferentes maneras. Hoy no me arrepiento. Yo creo que vale la pena los periodistas que estamos vivos para contar las historias y no los que estamos muertos. En este país hay riesgos. Esto es un país peligroso. Esto es un país donde alquilar un arma vale 50.000 pesos. Esto es un país donde matar es fácil. Yo trato de no cubrir ciertas cosas. Por ejemplo, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes. Hay una autocensura que yo tengo que ejercer. Yo tengo 2 hijos. Yo no sé si existe, pero hasta ahora no he encontrado una historia tan buena que vale la pena morir por ella. Porque ese tipo de presiones existió y se hizo más acentuado en provincia, en donde el periodista estaba en el punto de mira de los armados ilegales y también de los armados legales. Porque gran parte de la información que se da sobre conflicto armado es una información que ha sido prácticamente formateada por los comunicadores militares. Yo creo que la no publicación de la historia relacionada con la Universidad de Córdoba tiene los 2 elementos. Por un lado, una censura que proviene de una amenaza directa por parte de gente armada, incluso por parte de un sector político importante en la región que fue permeado por los paramilitares. Y por el otro lado sí también está todo ese tema emocional que te mueve a ti a tomar decisiones. Son ejemplos de que en este país quien dice la verdad es percibido muchas veces como un sapo. Yo pienso que hay muchas verdades en Colombia que desafortunadamente no salen. Aun cuando el periodista sabe que está pasando eso, él prefiere vivir. Debería haber mucho más. Yo creo que la autocensura aquí existe, más de lo que creemos. El que está generando más silencios en la información nacional es la autocensura, es decir, la que se imponen a sí mismos los medios para preservar sus intereses y la que se imponen a sí mismos los periodistas, o bien sea para preservar sus intereses o presionados por el miedo. Yo no me quiero morir, yo tengo 2 hijos y si un paramilitar me mata por contar una historia, después ¿quién lo edita? Yo lo entiendo, eso es una decisión personal, pero por lo demás no creo que se le pueda llamar autocensura a la decisión de callar de un periodista amenazado de muerte o tal vez atacado. Eso no es autocensura, él lo está censurando el que lo amenaza, el que lo ataca, el que lo intercepta, el que lo intimida. Eso no es que él decía, uy no, me voy a autocensurar. Ahí hay un responsable. A ningún periodista le gusta limitar su capacidad personal por su propia iniciativa de investigar, de destapar, pero ante la posibilidad de que me va a morir al hacerlo, es muy comprensible cómo muchos periodistas no lo van a hacer. A diferencia de las agresiones, es difícil de percibir, es difícil de notarlo, de verlo. La autocensura es un tema que es muy poco estudiado, es un tema que es muy poco discutido, pero que desafortunadamente está presente ahí y es un ataque muy grave contra la libertad de prensa.
Muchas están, por supuesto, vinculadas con temas de seguridad, pero también hay razones económicas, también hay razones políticas, también hay razones de conveniencia con el medio de comunicación. Muchos periodistas, por ejemplo, se autocensuran porque saben que tienen información que a su medio de comunicación no le interesa publicar o por temor a perder la pauta publicitaria. La salida que tienen los periodistas ante el panorama considero que es el uso de todas las nuevas alternativas tecnológicas que permiten la libertad de expresión. Hoy pensar en hacer periodismo sin tener en cuenta las nuevas herramientas tecnológicas es un error. En Colombia tenemos varios portales ya que están haciendo un trabajo fantástico, verdadabierta.com, que es de semana, donde nos cuentan todo el tema de la violencia, o lasillavacía.com, que son temas específicamente políticos. La Silla como tal es un proyecto maravilloso que está abriéndose un campo estupendo, ya es el tercer medio digital más consultado en Colombia. El riesgo de la censura o de la libertad de ejercer la profesión no depende de que este sea un medio digital y el otro sea un medio escrito, no creo que eso tenga nada que ver. Digamos que este medio lo que sí tiene es una capacidad de una menor limitante de espacio y de recursos. Mire, yo creo que hay mucha gente haciendo un buen trabajo en todas partes, inclusive en medios no independientes como El Tiempo. Pero hay periodistas que yo respeto y que tratan todos los días de hacer lo mejor que pueden. Y en las escuelas de periodismo yo veo un movimiento impresionante de nuevo periodismo crítico que es muy esperanzador. En la Constitución existe, pero como se sabe, todo lo de la Constitución es una utopía. Entre los hitos democráticos está el de la libertad de expresión, porque es el instrumento, no es un fin, es el instrumento con que los medios de comunicación pueden cumplir su tarea de hacer real el derecho de toda la población a la información. Hay que tener en cuenta que la libertad es a la sociedad lo mismo que el agua, la luz o el aire para el cuerpo humano, tan indispensable para la sociedad. Es la libertad como para mi cuerpo tener esos elementos. Yo creo que el buen periodista tiene la obligación de obligar a los poderes que lo rodea a rendir cuentas, a responder por sus actos. Para ser buen periodista, usted tiene que ser en primer lugar un apasionado por la verdad. Sabe desde luego que nunca obtendrá la verdad absoluta, pero sí por esa porción de verdad que usted le tiene que dar a la sociedad. Necesitamos más periodistas buenas personas, menos periodistas estrellas, más periodistas dispuestos a compenetrarse con la gente, menos periodistas dispuestos a ser parte del poder. Si usted quiere ser buen periodista, siéntase que es servidor de la sociedad, no servidor del periódico, del canal o de la estación de radio. Para ser un buen periodista yo creo que lo más importante es tener la conciencia de que el periodista no está buscando las respuestas, sino hacer las preguntas correctas. Su función esencial es hacer de contrapoder, fiscalizar el poder, velar por los intereses de la ciudadanía. Un periodismo que esté profundamente comprometido con el país y eso significa con su gente. Le tengo una mala noticia. Eso implica riesgos e implica trabajo todos los días. La belleza del periodismo, entre otras cosas, no es en sí mismo el ejercicio de la profesión, sino que es un pilar fundamental de algo más grande, de un bien colectivo mucho más grande, que es el bien público y la democracia. Este es un oficio que bien hecho significa un aporte para el país. Lean mucho, Jaime leía mucho, cuando lo quería ofender a uno le decía lea para que hablemos. Y por eso vale 1000 veces la pena dedicarse a esta profesión más que a cualquier otra. Es decir, el que no acepta convertirse en burócrata, en estar marcando tarjeta, sino que es periodista las 24 horas del día. Si usted está dispuesto a eso, yo creo que puede llegar a ser un buen periodista. Si no está dispuesto a eso, es mejor que piense en otra profesión en la que no tenga tanta importancia lo que usted hace para toda la sociedad.